Ahora lo que se me plantea es lo siguiente. O sea, siempre encuentro aquella disyuntiva de dos caminos. Ahora, antes de decidirme a tomar uno de los dos prontamente, voy a calcular los gastos a ver si puedo llegar hasta el otro lado. Antes de decidirme a emprender uno de los dos, me voy a poner a sopesar cada paso para saber si tengo fuerzas suficientes para llegar a ese otro lado del Jordán. De momento no voy a tomar ninguno de los dos caminos, voy a estar sopesando uno y otro. Entonces se me plantea lo siguiente, y esto ya a título muy personal, se me plantea el hecho de que en realidad si he de ser desprendido para con quién o con quiénes he de ser desprendido. Veamos a ver en realidad. Si soy desprendido para con Dios, ¿lo seré para con el prójimo? Y viceversa. Si soy desprendido para con el prójimo, ¿lo seré para con Dios? En realidad es muy difícil o demasiado fácil tratar de interpretar por parte de lo que es el prójimo, aquello que nos dice de que el que no ama no conoce a Dios o de alguna forma que lo quiera expresar, o aquello que nos dice más bien que si creemos amar a Dios pero no amamos al prójimo, no amamos directamente al Dios. Sino, más bien, lo intentaría interpretar más que todo por una interpretación de una parábola que hizo Jesús a sus discípulos y fue precisamente la parábola del sembrador, aquella añoranza en mí. Nos dice en concreto que la semilla es la palabra de Dios y llegamos a saber en su tiempo que la semilla se desprende de la mano de Dios. Ahora nos dice en concreto que tenemos que saber escuchar precisamente para no perder todo lo que perdimos anteriormente. Ahora vamos a emprender nuevamente el camino, pero cuidado, aún no emprendamos absolutamente nada, vamos a calcular los gastos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Si lo intentamos saber en concreto, no sacaríamos nada o quizás nos quedaríamos a esa mitad de camino por nuestra fe o por nuestra poca fe o por nuestra falta de fe. Entonces, ya que estamos calculando los gastos y no queremos tomar ningún camino todavía, ninguno de los dos, ninguna de las dos rutas que se nos plantean ahora, no quiere decir que el que tomamos antes haya sido equivocado o que debamos tomar el otro, porque sería caer en el mismo fatuo error. Sino que precisamente, y no me canso de recalcarlo, antes de emprender el camino hemos de calcular los gastos. En realidad, si nos hemos de quedar en los primeros tres aspectos de la parábola del sembrador o si podemos llegar a ese más allá de ser tierra buena para la palabra de Dios y recibir las enseñanzas de la mano de Dios. Cuidado, porque esto es muy importante, ya que entonces precisamente ese cielo de nuestras mentes y precisamente esas aves de nuestras mentes, esas aves del cielo de nuestras mentes, ese techo de nuestras mentes, tomará el alimento de la mano del sembrador, tomará el alimento de la mano de Dios. Ahora bien, no intentemos alcanzar el objetivo directamente porque ya os lo digo, nos quedaremos nuevamente a mitad del camino como nos hemos quedado antes. Lo que tenemos que saber ahora es que si los que sí estamos a lo largo del camino, si nos hemos metido dentro del camino. De momento estamos fuera. No hemos querido tomar ni una ni otra ramificación. Por lo tanto, los que están a lo largo del camino son los que oyen, pero enseguida viene el diablo y arrebata de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Quizá este fue el aspecto anterior que nos fue dado, que supimos caer en la tentación que nos brindó el diablo. Entonces sí que hubo tentación. Por otra parte, nos dice que los que están sobre peña son los que cuando oyen reciben con alegría la palabra, pero no tienen raíces. Ahora lo que tenemos que saber es ahondar en esa tierra y construir nuestras raíces por medio precisamente de las enseñanzas divinas a través del amor. Pero esta vez vamos a contar con un aliado mucho más poderoso. No quiere decir en comparación, sino que si contamos también con Dios, vamos a contar ahora también con Jesucristo. Porque si Jesucristo nos brindó la mano, precisamente cuando nosotros éramos lo que éramos y nos salvó de ese pecado precisamente a través de su muerte, ahora hemos de resucitar para vida eterna, porque a Dios no le gusta precisamente el que muera para muerte. Entonces vamos a contar con este aliado, pero no emprendamos aún ningún camino. Y perdonad que lo recalque tanto, pero es que ya hemos cometido el craso error anteriormente. Ahora bien, los que no tienen raíces creen que por algún tiempo y en el tiempo de la tentación sucumben, lo que nos ha llegado a pasar. Ahora en la tercera parte, lo que cae entre espinas son aquellos que oyendo va y se ahoga en los cuidados de la riqueza y los placeres de la vida y no llegan a la madurez.
Aquí fue donde nosotros nos quedamos. Aquí nos quedamos nosotros. Nos supimos llegar a esa madurez, a ese fruto maduro. Nos entregamos a esos placeres de la vida, de brindar a los demás nuestro apoyo, de brindar al prójimo nuestra alianza, y nos olvidamos de que existía Dios. Ahora bien, ¿qué hemos de ser? ¿Qué hemos de hacer para que lo caído sea en tierra buena? Porque lo que cae en tierra buena son los que, oyendo con corazón generoso y bueno, retienen la palabra y dan fruto por la perseverancia. Muy bien, si es así, no emprendamos aún el camino, vamos a calcular los gastos. En concreto, ¿qué gastos tenemos que tener? Una vez nos dijo Jesús que no lleváramos ni alforja ni lleváramos absolutamente nada de nada. En otra ocasión nos dice que esta vez sí llevemos alforjas. Quizá a mitad de camino nos quedamos sin alimento y sucumbimos sin ese alimento espiritual de salvación en el transitar del camino real y sucumbimos a la tentación. Ahora vamos a intentar prepararnos, así como si nos fuésemos a una excursión. Ahora nos vamos a intentar preparar. Nos vamos a intentar preparar, pero a conciencia, no emprender absolutamente nada, hasta que en concreto sepamos que vamos a vencer. Y hasta que en concreto sepamos que Jesús estará de nuestra parte también. Y no solamente Dios, ya no intentaría todavía llegarnos a abarcar al Espíritu Santo. De momento, Dios está allí y nos ofrece de su mano para que nosotros comamos de él, de la mano de Dios. Y Jesús está de nuestro lado para llevarnos hacia el Padre. Nos sirve de intermediario, reconozcamos humildemente que es así. Lo del Espíritu Santo, supongo, y no es cuestión de falsa fe, pero creo que ha de llegar más adelante, más tarde, cuando nosotros hayamos conseguido esa gloria, cuando nuestra palabra dé fruto, para que podamos retener la palabra de Dios, esa semilla, y poder dar fruto a través de esa misma semilla. En concreto, sabemos que hemos de ahondar en las raíces, o sea, hemos de tener paso por paso lo que tenemos que hacer. El primer paso no está a lo largo del camino, porque nada más oiremos la palabra y lo que nos entrará por un oído nos saldrá por el otro y nos quedaremos igual. Luego, no estar sobre peña, sino más bien construir sobre roca, porque ahora normalmente estamos recibiendo la palabra ya no con aquella euforia del principio, ya no con aquella alegría, como con una cierta tristeza o con una cierta tristeza, sino ahora intentamos precisamente ahondar en la tierra, en las raíces, para que el árbol frondoso de Cristo se levante muy alto. Y no creer solamente por un tiempo, sino creer precisamente eternamente para no sucumbir. Luego viene la parte donde nosotros nos quedamos, que es aquí precisamente, donde nosotros tenemos que repasar el camino. Pero como decíamos precisamente, aquello de que si empezamos a repasar a partir de lo último, entonces lo que nos suceda era que volvíamos a sucumbir. Entonces hemos de comenzar por el principio, Saber no está a lo largo del camino, saber no está entre la gran multitud, saber encontrarse uno a sí mismo, ese desprendimiento es apartarse, luego saber construir sobre roca, tener raíces. Y ahora bien, cuidado con aquello de la riqueza, los cuidados del siglo, los placeres de la vida, porque entonces no llegaría nuestro fruto a la madurez. Nuestro fruto que lleva tierra, verde, antes de que fuese maduro. Entonces intentamos precisamente que ese fruto sea maduro. Y para eso ha de caer en tierra buena, ha de caer en la perseverancia de dar los pasos uno tras otro. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Muchas cosas y nada, según como lo planeamos. El que realmente quiere en concreto calcular los gastos antes de emprender el camino no se encontrará con lo que nos encontramos antes. Ahora sabemos que sobre todo la perseverancia es hacer la voluntad del Padre por encima de todo y saber reconocer su voz. ¿Cuál es la voz del Padre? Saber reconocer lo que hicimos mal y lo que no hicimos mal, lo que hicimos bien y lo que no hicimos bien. Saber reconocer nuestras sencillez, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, una vez que hemos sabido reconocer esto, no nos hemos de guardar en ese conocimiento, sino precisamente ahondar fuerzas, ahondar esas raíces para que entonces, entre más hondo cabemos, más alto levantaremos el edificio y más alto levantaremos ese árbol de Cristo, ese árbol frondoso de Cristo, para que las aves del cielo de nuestras mentes vengan a anidar en él, en Cristo, en el árbol frondoso de Cristo. Entonces, ahora ya el camino, así planteadas las cosas y así planteadas las circunstancias, se nos presenta ya de una forma más clara, porque de alguna forma u otra nosotros ya lo hemos recorrido antes, pero ahora tenemos que poner toda la atención en el camino, precisamente para no caer otra vez en las mismas patrañas, por así decirlo, que la vida nos confió y que nosotros ingenuamente caímos en esas patrañas. Ahora bien,
Nos planteamos al principio la cuestión de que si el desprendimiento habría de ser con Dios o el desprendimiento habría de ser con el prójimo. Realmente el que no ama al prójimo no puede amar a Dios y viceversa, el que no ama a Dios no puede amar al prójimo. Si Dios realmente, y nosotros nos basamos en ese principio, se encuentra en cada una de las personas, dentro de cada una de esas personas, pues hemos de amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a ese prójimo, pero solo al prójimo que Dios nos tiene reservado amar. Me explico. Si Él nos dice que caminemos una senda, nosotros la hemos de caminar pase lo que pase, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Pero caminarla, precisamente porque nosotros lo que buscamos no es nuestra gloria eterna, nuestra gloria terrena, quiero decir, sino que nosotros somos peregrinos en busca de ese más allá, de esa gloria celestial en Cristo Jesús y de esa gloria celestial en el Padre, que a través de Cristo nos es conferida su gracia. Y ahora sí las cosas, aunque se nos presenten claras y aunque se nos presenten con mejor semblante y con mejor aspecto, aún no emprendamos el camino. Sepamos medir las consecuencias, y aquí es donde está el hecho esclarecedor, medir esas consecuencias. ¿Qué es lo que queremos nosotros en concreto? Si en concreto lo que queremos es nuestra propia salvación, o si lo que queremos en concreto es la salvación de todos, ya sea que confiesen o no confiesen al Padre. Veamos a ver, porque si realmente lo vamos a poner en una balanza, y cuidado porque ese aspecto es muy importante, si lo vamos a poner en una balanza, sucede lo siguiente, que cada uno ha de esforzarse por entrar en el reino de Dios. Yo creo que es un esfuerzo personal que corresponde a cada uno. Yo creo que el camino que yo camine no lo podrá caminar otro por mí, que lo que yo haga no lo podrá hacer otro por mí. Pero sin embargo, yo puedo ayudar a mi hermano a que camine al lado mío, no ir yo delante de mi hermano ni detrás de él, sino precisamente dándole esa mano para que camine al meu costat, a mi lado, a la vez. Vamos a proponer lo siguiente, como en concreto cada uno de nosotros va a estar en esa divergencia de los dos caminos y cada uno de nosotros no ha querido dar el primer paso, porque ya sabemos lo que nos ha sucedido anteriormente, en concreto, ¿cuándo debemos dar el paso? ¿Ahora? Porque es el hoy lo que cuenta. En realidad están calculados todos los gastos. ¿Sabemos en realidad cuáles son las consecuencias? ¿Qué buscamos entonces? ¿La salvación del prójimo o la salvación tuya personal y egoísta? ¿Por qué no buscamos una salvación más sublime antes de emprender el camino? Por ejemplo, la salvación de Dios, del conocimiento de Dios, que sea esparcido por toda la tierra y que precisamente esa palabra de Dios sea generado en fruto bueno y que uno dé 100, otro 30 y otro 60, pero que precisamente den fruto por la perseverancia, que precisamente puedan retener esa palabra. Ahora ya nos inclina un poco la constancia y aunque no tenemos miedo, porque sea precisamente lo que anteriormente nos sucedió, ahora lo que sí tenemos es la paciencia, que cuando demos un paso lo demos firme y seguro, no a la carrera, no ligera para llegar rápidamente al otro lado del Jordán, por llegar a través de ese mar de la vida, por temor de hundirnos en ese mar de la vida, en esas circunstancias vitales, por esas tormentas que a veces golpean nuestra vida. Pero lo importante es que sepamos prevalecer y sobre todo prevalezcamos. Es más importante aún, porque no es solamente saberlo, sino hacerlo, hacer camino. Ahora bien, tampoco quedarnos en ese hacer camino, sino procurar sacar enseñanza de cada paso que demos. Entonces ahora sí vamos con mucha tranquilidad, pero solo un paso. Y cuando ese paso haya sido bien puesto y bien firme, esté sobre la tierra y esté bien honda esa raíz, de esa misma raíz que brote ese otro paso, esa otra raíz que busque mayor profundidad para sentarnos y ser asiento del árbol frondoso de las enseñanzas de Cristo.